Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Seguro que muchos de vosotros cuando miráis al cielo por las noches veis las estrellas y os maravilláis con la inmensidad del cosmos. Bueno, el hombre ha llegado hasta los confines del sistema solar recientemente con la sonda New Horizons y se ha encontrado con el planeta Plutón y ese precioso corazón, esa pareidolia, que es un océano de nitrógeno congelado en su superficie, ¿no? Una auténtica sorpresa, una maravilla, y este programa va de ese tipo de maravillas que encontramos en nuestro sistema solar, oculto tras esa nube de Oort, que desde luego encierra algunas auténticas sorpresas. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo, bueno, nuestra máquina del espacio más bien, y vámonos a la gran mancha de Júpiter, porque aquí tenemos este planeta gaseoso, colosal, y esta tormenta anticiclónica que es tan grande como dos planetas tierras, puestas una encima de la otra, ¿no? Bueno, todo en Júpiter es inmenso, pero en este sistema meteorológico podemos apreciar su terrorífica magnitud con gran claridad. Rayos que podrían pulverizar una ciudad entera alzándose a 8 kilómetros por encima de las nubes circundantes. Vientos que van, más allá de los 400 kilómetros por hora circulando por los bordes de esta impresionante tormenta que rota en contra de las manecillas del reloj cada 7 días. Realmente tenemos esta gran mancha roja que se sabe que lleva ahí desde hace 400 años y que no tiene señales de detenerse en el futuro. Júpiter es un planeta gaseoso con una superficie, se estima que tiene una superficie sólida debajo de lo que sería toda la capa de nubes, y en un principio, evidentemente no tiene ningún tipo de vida, pero hace bastantes años nuestra lista de características necesarias para albergar la vida eran mucho más exigentes que ahora, y es que recientes descubrimientos en materia de vida bacteriológica cerca de fuentes de calor, es decir, pues lo que podrían ser zonas geotérmicamente activas, por ejemplo del fondo oceánico o en la superficie de los cráteres de los volcanes, podrían cambiar este paradigma. Y es que ya en los años 50 se hizo un experimento, el experimento Urey, en donde con poco menos que lo que sería hidrógeno, amoníaco y algunos compuestos derivados del oxígeno, prácticamente con un rayo eléctrico, comenzaban a producirse reacciones que podrían derivar en compuestos orgánicos que son los necesarios para crear la vida, ¿no? Bueno, Júpiter, un planeta que evidentemente está muy alejado de lo que sería la zona de habitabilidad, tiene metano, amonio e hidrógeno molecular, y esto podría ser, gracias a esta gran tormenta, una perfecta sopa de cultivo para la creación de auténticos microorganismos. Bueno, por supuesto, las interacciones de esa gran mancha roja dando vueltas y girando podría mover todo lo que serían esas reacciones, ¿no? Serían formas de vida basadas en el amonio que podrían haberse desarrollado en la atmósfera superior del planeta. Y es que ya en su momento Carl Sagan postuló que las posibles formas de vida de las nubes de la atmósfera de Júpiter podrían detonar nuestros fundamentos astrobiológicos. Y es que resulta que, ya ha habido diferentes avistamientos de ovnis aparentemente orgánicos, ¿no? Estos ovnis del tipo Medusa se han visto, por ejemplo, en Noruega, en Perú, en Rusia, también en Dinamarca, y esto podría ser realmente la evolución natural de lo que se conoce como los tardígrados. Y es que resulta que científicos rusos aseguran haber encontrado en la superficie de los cohetes espaciales una serie de microorganismos de entre 0,1 y 1,2 milímetros que, que son capaces de aguantar temperaturas extremas, radiación solar extrema, y que, que básicamente serían casi
indestructibles. Bueno, estos tardígrados, bueno, pues fueron descubiertos ya en 1776. Tardígrado realmente significa de paso lento y bueno, pues también comúnmente se les llama los ositos de agua, ¿no? Un nombre que me parece realmente, bueno, pues genial, ¿no? Bueno, resulta que estos tardígrados pues son capaces de mantenerse en un estado de criogenización biológica prácticamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos que a mediados del siglo XX un científico holandés añadió agua a algunos tardígrados que estaban sobre la hoja de un helecho que estaba en un museo desde hacía 200 años. Bueno, pues tras 200 años el agua revivió a estos ositos de agua que despertaron y continuaron con su vida normal. Estos seres tienen una capacidad para adaptarse a condiciones medioambientales totalmente extremas, como hemos dicho, y lo hacen mediante un proceso de hidratación, pudiendo pasar de tener el 85% de agua en sus cuerpos a quedarse solo con un 3%. Bueno, de esta forma el crecimiento, el metabolismo, la reproducción de estos seres, bueno, pues se reduce o se detiene temporalmente y así pueden pasar cientos o incluso miles de años. Bueno, estos tardígrados son capaces de aguantar temperaturas entre los menos 272 grados y los 149 grados centígrados. A día de hoy se entiende que hay más de 1000 especies de tardígrados en todo el mundo y es que resulta que se ha descubierto que estos extraordinarios seres son capaces de reparar su propio ADN pues prácticamente a velocidad de un relámpago, ¿no? Bueno, se han encontrado estos seres en lugares como las montañas del Himalaya a 8000 metros y en las fosas marinas a 4000 metros de profundidad. Podríamos entender que si estos seres son capaces de, bueno, de prácticamente de aguantar la radiación solar y de poder vivir en ambientes tan extremos, podrían haberse desarrollado, tal y como decía Carl Sagan, en la atmósfera de Júpiter. Bueno, vamos a seguir con nuestro tour de maravillas y es que resulta que en la Luna tenemos los picos de luz eterna y es que tanto la sonda Clementine lanzada por la NASA como las naves del programa JAXA-SELEN y la Smart One de la Agencia Europea han conseguido realizar modelos de mapas lunares en donde han llegado a descubrir que habría zonas en la Luna en donde la luz solar estaría iluminando pues lo que serían unos picos montañosos durante todo el tiempo, toda la existencia. De hecho, en el cráter Peary resulta que se ha descubierto que entre el 89% del tiempo y el 100% estaría recibiendo luz solar. Esto es un fenómeno único, aunque se piensa que en Mercurio también pasan este tipo de cosas, y bueno, pues ha sido llamados los picos de la luz eterna. Bueno, esta inusual condición surge debido a que el eje de rotación de la Luna está un poco inclinado en relación a su órbita y a la de la Tierra alrededor del Sol. Bueno, resulta que esto, por supuesto, pues podría ser un auténtico hallazgo científico porque se podrían establecer bases lunares en esos picos, ya que la temperatura estaría rondando siempre los 20 grados. Casi sería una atracción turística, ¿no? Para poder ir allí, ¿no? Bueno, tanto el cráter Malapert, a 122 kilómetros del polo sur, como el cráter Shackleton también son claros candidatos a albergar lo que serían estos picos de la luz eterna que, bueno, pues imponen y proponen un poco de poesía, ¿no?, al respecto de lo que son las maravillas del sistema solar. Vámonos a Neptuno y a Urano, porque resulta que estos dos planetas tienen polos magnéticos desalineados unos 60 grados desde sus polos geológicos. ¿Esto qué es lo que provoca? Bueno, pues esto provoca y genera intensas concentraciones de carbono que dan lugar a océanos de hidrocarburo. Y esto es muy curioso porque resulta que en los laboratorios nacionales de Sandia, en Nuevo México, Estados Unidos, hay una máquina que se llama la máquina Z que ha conseguido replicar lo que serían las condiciones de las atmósferas de Urano y de Neptuno. Y resulta que al estar a temperaturas tan frías, a una presión tan extrema y al constar de un 10% de carbono en su superficie, resulta que han conseguido descubrir que se producirían auténticas lluvias de diamantes tanto en Urano como en Neptuno. Y esto es realmente fascinante porque además de esas lluvias debe de haber una capa
de como si fuera un océano de diamante líquido, y debería de haber también icebergs con forma de diamantes inmensos de grandes flotando en la superficie de ese mar de diamante, ¿no? Bueno, por otro lado, en Neptuno tenemos otro misterio, porque resulta que hay unas ráfagas de viento de 2000 kilómetros por hora que a día de hoy los científicos no saben de dónde vienen. De hecho, claro, de dónde proviene semejante energía, pues es un auténtico enigma, ¿no? Sobre todo porque se trata del planeta más alejado del Sol, que tiene un calor interno menor, ¿no? Entonces estamos hablando de unas condiciones pues no proclives, no válidas para lo que sería la generación de un viento, ¿no? Por el efecto dinamo. Pero en este planeta lo tenemos. Si hacemos un repaso por las maravillas y los misterios del sistema solar, tenemos que hacer, por supuesto, una parada en el gran cometa visto en 1744, conocido como el cometa de Chesox o el cometa Klinkenberg-Chesox. Bueno, este es uno de los más espectaculares cuerpos que se han visto en el planeta Tierra. Apareció entre 1743 y 1744 y bueno, pues se hizo visible a simple vista en esos meses. De hecho, el 1 de marzo del año 1744, bueno, pues llegó a ponerse a 0,22 unidades astronómicas del Sol. Y bueno, pues sobre ese tiempo, en ese día, resulta que era lo suficientemente brillante como para verse a la luz del día. Era más grande que lo que vemos, por ejemplo, con la luna a la luz del día, ¿no? Y es que resulta que cuando se alejó del perihelio, aquel cometa extendió una espectacular cola de seis brazos que permaneció visible durante varios días, ¿no? Estamos hablando de un cometa. Los cometas muchas veces tienen 2 colas, incluso 3 colas, pero un cometa de 6 colas que desde luego habría que haberlo visto en directo para apreciar lo que es una auténtica maravilla del sistema solar, ¿no? Bueno, siempre se ha comentado que los cometas ya en sí son un misterio por los elementos que contienen: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, prácticamente en las mismas proporciones que tenemos en los cuerpos biológicos de los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, esto es bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, si seguimos con este tour por las maravillas y los misterios del sistema solar, tenemos que hacer una parada también obligatoria en Japeto, una de las lunas de Saturno que tiene un hemisferio 8 veces más oscuro que otro. Bueno, esta distinta coloración podría ser debida, por supuesto, a material proveniente de otros satélites o incluso de los propios anillos de Saturno, pero es que resulta que Richard Hoagland, ex asesor de la NASA, después de analizar las imágenes captadas por las sondas Cassini, bueno, pues creyó descubrir el secreto de Japeto, que no es otro que su origen artificial. Claro, evidentemente estaríamos hablando de una tecnología planetaria que sería capaz de esculpir una esfera de 1500 kilómetros de diámetro. Pero es que resulta que entre las anomalías más destacadas de Japeto se encuentra la presencia de un gigantesco anillo ecuatorial que se eleva por encima de los 20 kilómetros de altura, 20.000 metros de altura, y se puede ver perfectamente en este satélite con forma de nuez, que sería, según plantea Hoagland, el refuerzo que uniría dos mitades semiesféricas que estarían formando este misterioso satélite, ¿no? Bueno, además en su superficie, según Hoagland, se expone que hay una serie de patrones geométricos que no serían de origen natural y que, bueno, pues prácticamente estaría concibiendo pues lo que sería casi la estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias, ¿no? De Star Wars, que me parece un concepto espectacular, ¿no? Además de eso, Richard Hoagland comentaba que esta estructura geológica supuestamente artificial estaría formada por icosaedros, es decir, que no sería una esfera completamente, sino que sería realmente una forma icosaédrica, ¿no? Y además, este señor llegó a incluso adelantar la tecnología que habría podido utilizarse en la creación de este supuesto satélite artificial, ya que habría comentado que la formación de estos icosaedros se basaría en los nanotubos de carbono, el material conocido más resistente a la tensión. Bueno, vámonos, en este caso nos salimos de la órbita de Saturno porque tenemos que irnos hacia Titán, una de las 62 lunas del planeta de los anillos, la luna más grande que tiene, desde luego, ¿no? Y sin duda
uno de los lugares más asombrosos del sistema solar, no solamente por la extraña lluvia que tiene, ¿no? Y por lo que serían las zonas oscuras y por las anomalías de unas supuestas islas que aparecen y desaparecen en la superficie de Titán, y esto lo ha corroborado la NASA en diferentes fotografías, sino porque es que resulta que Titán tiene una atmósfera que tiene poquísima gravedad. Y resulta que tiene una muy baja presión atmosférica. Entonces, si los seres humanos llegásemos allí y nos pusiéramos con unas alas artificiales, como vemos, por ejemplo, en los primeros intentos por volar, ¿no? Y los inventos de Galileo en su día, ¿no? Con alas artificiales, bueno, pues allí podríamos remontar el vuelo, ¿no? Debido a la bajísima gravedad y a la baja presión atmosférica. Bueno, la verdad es que a mí me encantaría irme para Titán y ponerme a volar un poco, que creo que es uno de los sueños del ser humano, ¿no? Poder volar de repente, ¿no? Con nuestras propias herramientas, ¿no? Bueno, vamos a ver en este tema de misterios y de maravillas del sistema solar la supergeología de Encélado, porque resulta que en esta luna de Saturno hay un geyser que, bueno, pues antes de verlo, desde luego te tiene que vibrar todo el cuerpo, ¿no? Porque es una erupción que consiste en dos enormes plumas de hielo, eyectando hielo continuamente a más de 1600 kilómetros por hora en una atmósfera que, eso sí, no tiene ningún tipo de capacidad para propagar el sonido, es decir, tienes que estar viendo una especie de gran geyser que se eleva a varios kilómetros de altura, a 1600 kilómetros por hora, pero en total silencio, ¿no? En Tritón, en la luna de Neptuno, resulta que existen también géiseres que son impresionantes. En Tritón sí que se conduce el sonido y resulta que estos humeantes géiseres de nitrógeno estarían expulsando sus corrientes de gas a una altura de más de 8000 metros. Tendríamos que imaginarnos un geyser, un volcán que estaría, bueno, pues echando material a la altura del Everest. Es realmente una auténtica maravilla del sistema solar. Como lo es también el volcán Loki de la luna de Júpiter Io, que libera más energía que todos los volcanes del sistema solar juntos. Bueno, la estructura más grande de nuestro sistema solar es la magnetosfera de Júpiter, que si la comparásemos con lo que viene siendo un balón y un campo de fútbol, bueno, pues su capacidad de atracción gravitatoria sería capaz de llegar hasta la línea de la portería, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos el gran titán del sistema solar, que es el Monte Olimpo de Marte, que estamos hablando de una formación montañosa de 27 kilómetros de altura, es decir, pues para que nos hagamos una idea, como 3 veces y media el Everest, y que, bueno, pues tiene una base de 600 kilómetros de ancho, ¿no? Pues prácticamente, pues si lo pusiésemos encima, pues taparía prácticamente la superficie de todo el territorio español, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos unas tomas de la NASA, en esta octava gran maravilla y gran misterio de este programa, unas tomas realizadas por la sonda SOHO el día 15 de octubre del año 2012 a las 8:24, en donde se expone que cerca de la órbita de Mercurio existe y aparece de vez en cuando un misterioso objeto volador no identificado que tiene que tener un tamaño gigantesco de 3 veces el tamaño de la Tierra. Eso es una toma de la que no existen referencias similares, es decir, no puede deberse al funcionamiento de la sonda en ningún tipo de anomalía o de pixelación, ¿no? Y es que este objeto volador no identificado deja como una especie de estela de puntos, tiene forma como de ave fénix, y bueno, pues se observan además como diferentes densidades dentro de lo que son esos puntos, ¿no? Bueno, hay una ligera variación de tamaño entre la parte izquierda y la parte derecha y una ligera protuberancia también en la parte sur de este objeto. Bueno, como decíamos, 3 veces el tamaño de la Tierra y claro, esto la verdad es que es bastante subjetivo porque no tenemos un segundo punto de vista para determinar si es que estaba muy cerca de la cámara o es que realmente eso mide pues 3 veces el tamaño de la Tierra, ¿no? Bueno, curiosamente, el 20 de febrero del año 2013 también apareció este curioso
OVNI Ave Fénix, esta vez con una forma más alargada, achatada, pero con las mismas características de figura y de simetría. El día 21 de enero del año 2014, a las 4:24, el satélite SOHO C2 también llegó bueno, pues realizar una toma de este curioso objeto, esta vez en forma de cruz y con una cierta cantidad de material eyectado tras de sí. Claro, evidentemente, observando lo que son los cometas cuando se acercan al Sol, pues existen unas diferencias muy apreciables con respecto a lo que es este cuerpo a día de hoy desconocido, ¿no? Bueno, su luminosidad es homogénea, tiene una terminación vertical aparentemente igual en este nivel de detalle y bueno, pues estaríamos hablando de unos 38-40 mil kilómetros desde punta a punta. Y bueno, pues esto si lo comparamos con algunos ovnis vistos también en el sistema solar y en la Tierra, pues por ejemplo el supuesto ovni que descendió sobre el volcán Popocatépetl, bueno, pues hace no más de 2 años, estaría midiendo 362 metros de largo por 50 metros de ancho, ¿no? Bueno, ya habíamos visto en las crónicas de la Luna que el Apolo 13 llegó a realizar tomas de objetos que medían entre 1,5 y 2 kilómetros de longitud, ¿no? Y bueno, de hecho, la sonda Cassini en el año 2007 realizó varias fotografías en los anillos de Saturno en donde se observan los famosos ringmakers, que no se sabe muy bien qué es lo que estarían haciendo, aunque diferentes posturas, por ejemplo Richard Hoagland defiende que estarían construyendo algunos de los anillos de Saturno y que estarían midiendo ni más ni menos que entre 4.000 kilómetros y 50.000 kilómetros de longitud, ¿no? Bueno, por otra parte, existe una anomalía captada también por la sonda SOHO de una especie de cuerpo, aunque ha habido diferentes científicos que exponen que es nada más que un tornado solar, que habría sido captado, bueno, pues en las proximidades del ecuador del Sol, ¿no? Y que mediría ni más ni menos que 142.984 kilómetros, ¿no? Esto, claro, evidentemente, pues podría ser un efecto de lo que sería pues la magnetosfera del Sol y los vientos solares, pero no deja de ser tanto un misterio para algunos como una maravilla científica para otros, ¿no? Bueno, si seguimos por nuestro tour de auténticas locuras, ¿no? de lo que encontramos en el sistema solar a nivel de seducción de lo que sería el carácter curioso del ser humano, bueno, pues tenemos que irnos a unas fotografías de la sonda SOHO del 11 de julio del año 2013, en donde se observa un halo alrededor del Sol y una serie de llamaradas solares, las famosas CME, partiendo de la corona. Bueno, hasta aquí todo perfecto, pero es que resulta que en el cuadrante inferior izquierdo nos encontramos una anomalía pentagonal que es perfectamente definida, con 4 brazos de diferente longitud que parecen salir de un cuerpo central pues con una forma triangular. Bueno, es cierto que la resolución no nos permite ver esto en detalle, no podemos saber si el material es eyectado o simplemente es una acumulación de masa desigual en torno a ese objeto triangular, pero lo que sí que podemos ver es la presencia de otro objeto arriba a la izquierda, romboidal, que parece seguir las evoluciones de todo el conjunto situado bajo su posición, ¿no? Bueno, esto hay diferentes investigadores que exponen que las maniobras de diferentes ovnis del tipo lumínico suelen ser pues vigiladas o coordinadas por otros objetos que parecen ponerse al lado y que han sido llamadas, por ejemplo, según algunos investigadores mexicanos, como los vigilantes, ¿no? Bueno, si seguimos cerca del Sol, tenemos que irnos a Mercurio, porque resulta que existe un cráter de 40 kilómetros de ancho que es un auténtico misterio, ya que tiene cerca de 100 canales. Esto ha sido llamado la araña, el cráter araña, que a día de hoy pues no se conocen los procesos geológicos que habrían podido pues producirse para generar tal anomalía, ¿no? Y luego por otra parte tenemos una grabación realizada el día 12 de enero del año 2011 en el satélite HIT
que estaría exponiendo una anomalía de 1000 kilómetros por delante de Mercurio, justo en el momento en el que el Sol estaría lanzando una llamarada solar. Bueno, este objeto se habría hecho visible justo cuando habría entrado en contacto con lo que sería la eyección solar, permaneciendo invisible hasta entonces. Y esto es algo realmente fascinante, porque podría deberse a la presencia de un ovni, como hemos visto en muchas ocasiones, que tiene una tecnología de invisibilidad, pero justo en el momento en el que el viento solar le estaría dando, pues se habría hecho visible ante los ojos, o más bien ante las lentes de nuestro satélite en el espacio, ¿no? Una auténtica maravilla de caso. Y bueno, pues no sé qué opinaréis sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, para mí, desde luego, ha sido una auténtica maravilla poder observar esta pareidolia preciosa de ese corazón en Plutón, ¿no? Que por cierto también ya de por sí es un planeta curioso, porque tiene un satélite que se llama Caronte, que bueno, pues debido a que Plutón tiene el eje de rotación inclinado 100 grados, bueno, pues resulta que siempre se están mirando tanto Caronte como Plutón, ¿no? Y es prácticamente pues como un baile que estarían realizando entre ellos, ¿no? Y es algo realmente poético, ¿no? Bueno, las noches y los días en Plutón bueno, duran muchísimo, ¿no? De hecho, pueden llegar hasta 100 años los días, ¿no? Y las noches 100 años, es decir, 100 años de día y 100 años de noche, ¿no? Bueno, hasta ahora se han reconocido que existen al menos 3 planetas enanos, el mismo Plutón, Ceres y Eris, y resulta que en el cinturón de Kuiper, a 50 unidades astronómicas del Sol, se podrían albergar más de 200 cuerpos. Y esto es muy curioso, porque resulta que el astrónomo Chad Trujillo, del Observatorio Géminis en Hawái, ha comentado que podría existir cuerpos del tamaño de Marte que estarían orbitando también el sistema solar, pero que no habríamos podido ver de lo lejos que están, ¿no? De hecho, tapados por la nube de Oort, ¿no? Y bueno, pues otra de las curiosidades, ya para terminar, y bueno, ya comentaros que estudiaremos lo que sería la hipótesis Némesis en un próximo videoprograma. Bueno, pues resulta que recientemente, en diciembre del año 2014, a las 2:40 de la mañana, bueno, pues resulta que el satélite JMAS Himawari 8, Himawari no es la hermana de Shin-chan, que seguramente algunos de vosotros lo estaréis pensando, ¿no? Estos conocidos dibujos animados japoneses, que me encantan, ¿no? Bueno, pues resulta que ese satélite habría realizado unas tomas de la Tierra con el color original que tienen, porque normalmente la NASA suele poner filtros para que nosotros lo veamos tal y como, bueno, pues en nuestro espectro visible, ¿no? Pero resulta que después de haber montado en 16 tipos de bandas diferentes, de verde, de rojo y de azul, lo que sería una fotografía del planeta Tierra en altísima resolución, resulta que se habría descubierto que la Tierra realmente desde el espacio se vería de un color azul oscuro, mucho más oscuro de lo que podríamos pensar, ¿no? Una metáfora de que realmente, bueno, pues quizá el ser humano no está haciendo las cosas bien con su planeta, o ni más ni menos que una curiosidad más dentro de este sistema solar que alberga maravillas como las que hemos visto en este videoprograma. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.